Vale, analicemos esto con detenimiento. A ver, si alguien propusiera que la solución a nuestra ansiedad moderna por la sobreinformación, esa sensación asfixiante de que el mundo nos arroja datos a la cara sin descanso, ya fue descrita hace siglos usando fábulas de animales parlantes, ábacos mesoamericanos y la luz filtrada a través de 14 majestuosos vitrales de una catedral gótica, lo lógico sería pensar que nos están tomando el pelo. Totalmente. Sonaría locura. Claro, porque normalmente, para protegernos del ruido, construimos muros mentales enormes. Sin embargo, hoy tenemos sobre la mesa un compendio verdaderamente singular que propone todo lo contrario. Así que vamos a sumergirnos en esta exploración, una metáfora fascinante que mezcla misticismo cristiano, filosofía oriental, matemáticas, y que arranca con una historia engañosamente sencilla sobre un sabio llamado Nasruddin. Es un punto de partida narrativo brillante, precisamente por su aparente sencillez. A ver, nos sitúa en un patio soleado, donde este sabio, Nasruddin, está charlando con un niño de 9 años llamado Santi. Y están acompañados por unos amigos bastante peculiares. Tricu, un pequeño triceratops, Lupe, una ardilla, y Pimón, un conejo. Una pandilla curiosa, desde luego. Ya ves. Y esta pandilla está absolutamente fascinada por un elemento arquitectónico muy común en la casa del sabio, que es una celosía. O sea, físicamente sabemos cómo funciona este enrejado de madera, tamiza la luz, permite que corra el aire, regula el calor. Pero Nasruddin no les está dando una clase de arquitectura, claro. Utiliza esta estructura física para introducir un concepto filosófico enorme, describiendo estas celosías como ventanas del alma que filtran la luz de la verdad. Y es increíble cómo los animales lo pillan al vuelo. Porque Lupe, la ardilla, se da cuenta de que gracias a ese enrejado puede observar todo lo que ocurre en la plaza sin exponerse, manteniendo su refugio intacto. Exacto. No pierde su centro. Y luego el conejo, Pimón, llega a una conclusión preciosa, porque dice que es como escuchar mucho antes de hablar. A mí me deja alucinado esta analogía inicial. Si trasladamos esa celosía de madera al siglo XXI, funciona exactamente como un filtro cognitivo ideal, ¿sabes? Sí, una barrera permeable. Eso es. Nos plantea el gran dilema actual. O sea, ¿cómo lograr ser permeables a la realidad? Dejar que entre la luz y la información, pero bloqueando el ruido para que no apague nuestra propia esencia interna. Pues esa es precisamente la misión central de nuestro análisis a fondo de hoy. Y lo magistral de estos textos es que no dejan la metáfora confinada en un humilde patio. Una vez que se establece el concepto de filtrar la luz, la escala visual de la historia estalla por completo. Sí, crece una barbaridad. Nos transporta directamente a la inmensidad geométrica de las grandes catedrales góticas. La arquitectura se convierte en un mapa de la conciencia humana, representado a través del desarrollo de 14 vitrales simbólicos y profundamente detallados. No es una simple decoración de colores, es una verdadera anatomía del espíritu iluminada por el sol. Pues entremos de lleno en esa arquitectura, porque el primer vitral que nos describen plantea una premisa que desafía todo lo que solemos pensar sobre el crecimiento personal. Nos dice que la humanidad entera ya habita en el centro del sol, en una especie de zona de gracia absoluta. Presenta al ser humano como un fractal solar. Como si cada individuo fuera una llama visible de un fuego infinito. Sí. Exactamente. Y visualmente la imagen es abrumadora. El texto describe un reloj infinito que contiene un hexágono interior. Y al conectar sus puntos, surgen 3 relojes de arena que representan el pasado y el futuro cruzándose exactamente en el presente. Y en ese punto de cruce, dice, habita el testigo silencioso. Y aquí es vital entender cómo funciona ese testigo silencioso. Porque los textos hacen un ejercicio de síntesis brutal, uniendo tradiciones que, a priori, parecen no tener nada en común. O sea, identifican a este observador interno con el Shen de la medicina tradicional china, con el Atman de la Ayurveda e incluso con el Logos de la filosofía occidental. Que suena muy elevado, pero ¿qué significa esto en la práctica? Bueno, el testigo silencioso es esa parte de la consciencia que puede observar el pánico sin entrar en pánico. Digamos que es el ojo del huracán. Este primer vitral establece que en nuestra esencia más profunda no somos la tormenta de pensamientos, sino la luz inalterable que la observa. Ostras, eso nos lleva directamente a la siguiente imagen. Porque a medida que la perspectiva se amplía en el segundo vitral, esa luz interior se expande hacia una esfera cósmica. La escena se llena de lo que el texto denomina yots. Que vienen a ser chispas divinas, no. Eso es, minúsculos trozos de sol.
Y el efecto visual es muy parecido a las lenguas de fuego del Pentecostés cristiano. Estas chispas descienden e iluminan la mente, el corazón y el vientre humano. Y ojo, no se describe como algo etéreo, sino casi biológico, como un sistema nervioso fabricado puramente a base de luz. Fíjate que es una anatomía muy sutil y evoluciona de una forma muy curiosa en el tercer vitral. Aquí vamos a este fractal humano en una postura de meditación clásica, como un yogi, pero lo revolucionario es el mecanismo que se activa. Porque no se queda en blanco, ¿verdad? No, para nada. Al meditar no se vacía, sino que enciende 4 soles internos. El primero, en el corazón, que está estructurado como un hexágono perfecto. El segundo, en el tercer ojo, descrito como un heptacubo de sabiduría. Un heptacubo, madre mía. Inventando la palabra pura. Y a ver, el heptacubo en el tercer ojo no es matemáticas por matemáticas, simboliza una forma multidimensional de procesar la realidad, de ver las cosas desde múltiples ángulos a la vez. A mí me encanta cómo el texto mezcla esos conceptos matemáticos con el misticismo puro, porque luego, en los vitrañes 4 y 5, entra en juego el origen del ser humano material. Se nos describe a un niño que es traído a este mundo, pero atención, no por ángeles con alas bajando de las nubes. No, sino por su propio espíritu preexistente. Exacto. Y su crecimiento se compara con el despliegue de un inmenso árbol, una secuoya sagrada. Utiliza el triángulo de Pascal y la geometría de la tetráctis antigua para explicar cómo nos expandimos en el mundo material. Y luego está esa imagen brutal. Aparece este humano dentro de una esfera de cristal, escoltado por 4 centinelas o arcángeles. Sí, y esto me dejó de piedra. Estos guardianes sostienen espejos, reflectantes, pero apuntan hacia adentro. Lo fascinante de esto es que ese detalle de los espejos es fundamental para entender la filosofía del texto. O sea, el desarrollo personal no se plantea como la adquisición de algo externo que nos falta. Se define estrictamente como un despliegue. Aprender es, en realidad, quitarse los ropajes de la ignorancia. Por eso los arcángeles no están vigilando el horizonte para combatir monstruos. Obligan al ego a mirarse a sí mismo. Claro. Para que la conciencia no se pierda en el caos de fuera. Pero espera, aquí tengo que hacer de abogado del diablo. A ver, ¿qué significa realmente que el crecimiento sea solo un despliegue? Si estos primeros 5 vitrales sugieren que ya somos soles perfectos con geometrías impecables en nuestro interior, ¿no es una visión excesivamente optimista? O sea, ¿acaso el texto sugiere que ya somos perfectos y simplemente lo hemos olvidado? ¿Cómo justifica entonces la enorme cantidad de conflicto y sufrimiento que vemos a diario? Es una objeción muy lógica. Y los propios textos se encargan de responderla al transicionar hacia el segundo bloque narrativo, porque los vitrales del 6 al 10 abandonan la pura contemplación idílica y reconocen que la materia impone una inercia pesadísima. O sea que bajar a la Tierra tiene un coste. Absolutamente. La luz está ahí, sí, pero está cubierta por capas de miedo y condicionamiento. Una vez que este fractal solar toma conciencia de sí mismo, surge una batalla inevitable. La pregunta que rige estos nuevos vitrales es, ¿cómo se mantiene encendida esa estructura de luz en un mundo diseñado para apagarla? Ah, claro, la batalla interna. Y aquí es donde la simbología da un giro espectacular, porque el sexto vitral nos presenta a la figura de San Miguel Arcángel, pero subraya, y de manera muy insistente, que es un San Miguel interno. Nos desmitifica por completo la jerarquía religiosa tradicional. No hay un señor con espada en las nubes. Eso es la propia voluntad del individuo empuñando la palabra viva como si fuera un arma. ¿Y contra qué lucha? Pues contra 12 dragones internos, como el egoísmo, la impureza, la inercia, la apatía. Y el mecanismo para vencerlos se explica utilizando las reglas del ajedrez y los hexagramas de I Ching. Donde el rey y la reina, claro, no representan monarcas. Exacto, representan la fusión del principio masculino y femenino dentro de una misma psique humana. Efectivamente, es la integración total de los opuestos. Al unificar esas fuerzas, el individuo se convierte en su propio guardián. Y esta acción de limpieza continúa en los vitrales 7 y 8. Ahí la metáfora visual nos muestra unos tejedores internos trabajando a destajo. Reparando la red, ¿no? Sí, su labor es reparar la red geométrica hexagonal que conecta a toda la humanidad. Y durante ese proceso, los textos describen cómo estos tejedores van arrancando unas garrapatas corruptas. Qué imagen tan potente y a la vez repulsiva. Garrapatas corruptas.
tela. Entiendo que no hablan de parásitos físicos, claro. Para nada, hombre. Es una analogía brutal para describir los pensamientos intrusivos de división, la mentalidad de carencia y los prejuicios. Son cosas que se adhieren a la conciencia colectiva y chupan nuestra energía vital. Como vampiros de energía. Totalmente. Y mientras estos tejedores limpian la red, la escena describe el sonido de trompetas tocadas por serafines y querubines. Pero de nuevo le dan una vuelta de tuerca. Tocan 12 notas musicales, 7 blancas y 5 negras. Las teclas del piano. Exacto, la octava del teclado. El texto describe esta música de manera fascinante. No son cánticos religiosos, sino el software de la palabra viva. Es como el código fuente del reposo universal operando en la materia para restaurar el equilibrio. Y si entendemos que estamos afinando un instrumento, el resultado de esa afinación aparece en los vitrales 9 y 10, que aquí es donde verdaderamente me explotó la cabeza. Sí, esta parte es increíble. Porque el ser humano, ya limpio de estas garrapatas mentales, se ergue como el pivote central del cosmos y se convierte en lo que el texto llama un GPS cósmico. Se estructura en 3 ejes. La vertical, que está conectada al Padre y a la verdad. El ecuador, conectado al Hijo y a la belleza. Y el giro, que representa el espíritu y la bondad. La idea es que si alguien reconoce las propias galaxias como extensiones de sus brazos, es matemáticamente imposible que se pierdan la vida. Pero fíjate en la herramienta que utilizan para ilustrar esto, que es el reto del Nepo Walzinsin. Aquí es donde se pone muy interesante. La inclusión del ábaco mesoamericano. Probablemente sea uno de los movimientos metafóricos más sofisticados de toda la obra. Imagínate estar observando un vitral gótico europeo clásico y de repente la clave para entenderlo es una herramienta de cálculo azteca. Es que es alucinante. El texto describe al ser humano de pie actuando como este ábaco. Sí, y utiliza 4 cuentas en la parte inferior que representan lo material, los pies plantados en el polvo, las limitaciones del tiempo y el espacio. Y luego tiene 3 cuentas en la parte superior, que son las celestiales, mirando hacia los ideales más puros. El individuo usa este sistema en cada decisión que toma para calibrar la verdad, la belleza y la bondad, casi milisegundo a milisegundo. Es como si nuestra conciencia humana necesitara un sistema operativo intercultural, donde las matemáticas antiguas estructuran nuestra moralidad diaria. Claro, porque el mecanismo funciona equilibrando lo dual y lo trino. A ver, el número 4 simboliza las limitaciones. Tenemos recursos limitados, instintos biológicos, fatiga. Y el número 3 simboliza la aspiración, la justicia, la empatía, el amor. O sea, un choque de fuerzas. Eso es. Cada acción que realizamos es, metafóricamente, deslizar una cuenta de este ábaco, intentando encontrar el punto exacto donde nuestro ideal ético choca de manera constructiva con nuestra realidad material. No sirve de nada ser puramente idealista si no tienes los pies en la tierra, ni ser puramente materialista olvidando el propósito superior. Y una vez que esa arquitectura cósmica está calibrada, la narrativa visual desciende directamente al cuerpo. Los últimos 4 vitrales, del 11 al 14, son un tratado espectacular sobre la anatomía de la luz. Bajamos a la biología de nuevo. Así es. El vitral 11 toma el sistema de los 7 chakras, pero despojándolo de cualquier halo místico superficial, los presenta como tácticas evolutivas muy concretas. El chakra base, de 4 pétalos, es la verdad que tiene la capacidad de autocorregirse. El segundo, de 6 pétalos, se define como polvo honesto de estrellas, relacionado con la belleza profunda. Y ojo al tercer chakra, el del plexo solar, de 10 pétalos, define la bondad como conocimiento en acción. Y así va ascendiendo hasta llegar al 7º sello en la coronilla, que no es una antena para escapar del mundo, sino una ventana hacia nuestro propio origen estelar. Hay que detenerse obligatoriamente en esa definición de bondad del tercer chakra, porque rompe muchísimos esquemas. En la mentalidad común, la bondad a veces se confunde con una piedad ingenua o una pasividad resignada. Ya sabes, el típico «ay, pobrecito de mí». Sí, la bondad como debilidad. Exacto. Pero el vitral 11 fulmina esa idea por completo. Define la bondad como una estrategia antifrágil, diseñada para la evolución a largo plazo. Es una bondad que enseña a pescar, que permite que el otro afronte las consecuencias de sus actos para madurar. Eso escuece a veces.
Claro que escuece. Y crucialmente, es una bondad que sabe establecer límites infranqueables ante comportamientos parasitarios. Dar la otra mejilla no se interpreta aquí como sumisión, para nada, sino como un acto de dominio psicológico que rompe la matriz del conflicto. Desnuda la ignorancia del agresor mientras uno permanece estructuralmente intacto. Es una redefinición implacable. Pasamos de ser mártires a ser estrategas del bienestar. Y bueno, esta energía vital fluye hacia los vitrales 12 y 13. Aquí el texto toma prestados los 14 meridianos de la acupuntura, pero aclara una cosa. Por ellos no corre agua, ni una energía neutra, sino un fuego vivo compuesto de virtudes tangibles. Virtudes como la compasión activa, ¿verdad? Eso es, compasión, capacidad de renacimiento, vista de águila para anticipar problemas, y justo en el centro del pecho se ubica la estrella de David albergando esos relojes de arena que vimos al principio, anclando el cielo con la tierra. Y es en este punto exacto donde la obra introduce a un decreto de empoderamiento utilizando un verbo inventado que sinceramente me parece una genialidad. Afirman germino, crezco, evoluciono, secuello e integro. El acto de secuoyar es buenísimo. Convertir el sustantivo del árbol más inmenso y longevo del planeta en un verbo de acción continua. Sí, la decisión consciente de volverse una secuoya espiritual. Crecer con unas raíces tan profundas en la realidad material que resulta imposible ser derribado mientras las ramas alcanzan las verdades más elevadas. ¡Qué bonito! Y toda esta colosal estructura culmina en el vitral 14, el último de la catedral gótica. A la altura de la garganta, emerge visualmente una mezcla de ajedrez viviente y un I Ching viviente. El poder de la comunicación. Exacto. Es la máxima expresión del logos, la palabra como fuerza ordenadora. El texto plantea que cada palabra pura que pronunciamos es un movimiento sumamente reflexionado en un tablero invisible. Un movimiento que, literalmente, altera la geometría del entorno y co-crea la realidad material y emocional que habitamos. O sea, ¿qué implica realmente considerar cada palabra que pronunciamos como un movimiento de ajedrez que altera el tejido del destino humano? Pues mira, es un concepto que impone un respeto tremendo. Si lo miramos desde un ego frágil, saber que cada frase que emitimos moldea el mundo, resulta aterrador. Te paraliza. Totalmente. Pero desde la perspectiva de la conciencia, desde ese fractal solar que decíamos, es la máxima asunción de responsabilidad. No hablamos de magia supersticiosa, no. Hablamos de causalidad estructural. Una palabra de aliento o una palabra de desprecio tienen masa gravitatoria real en la red social. Como que hunden el tejido o lo elevan. Exacto. Reconfiguran la red hexagonal de la humanidad, acercando a la gente o creando abismos de resentimiento que duran años. Y con ese tremendo impacto de la palabra articulada, el recorrido por la inmensidad de los 14 vitrales llega a su fin. Pero a ver, los textos son tremendamente prácticos. No nos dejan levitando en las alturas de la arquitectura sagrada. Para que todo este conocimiento monumental no se quede en teoría, el relato regresa a la escala humana del día a día, aterrizando todo en lo que llaman las 7 celosías terrenales. Volviendo a conectar con aquella estructura de madera en el patio de Nasruddin. Eso es, cerramos el círculo. Es el descenso a la aplicación diaria, claro. Se nos describen 7 capas de experiencia que funcionan como esas celosías, filtrando la realidad. La primera es la celosía física, recordando que el cuerpo biológico es la semilla indispensable, o sea, descuidarlo invalida todo lo demás. Si el cuerpo falla, apaga y vámonos. Tal cual. La segunda es la celosía energética, esa red de meridianos que ya hemos visto y que necesita respirar en sintonía con el entorno. Y la tercera es fascinante, ¿eh? La celosía de la fuerza de voluntad. Se define como el fuego del quiero y puedo, y advierte de un peligro dual. Que te puedes pasar o quedarte corto. Eso es. Si esta celosía está demasiado cerrada, se convierte en un muro rígido, dictado por el miedo que nos paraliza. Pero si está demasiado abierta, nos diluimos en impulsos sin ninguna dirección. Tiene que regular el flujo, exactamente como la madera de Nasruddin. ¡Ostras! Y la cuarta es la celosía emocional, que a mí me parece un manual de supervivencia maravilloso. En lugar de decirnos que reprimamos lo que sentimos, propone un mecanismo de 3 pasos para que la celosía funcione bien. A ver, ¿cuenta? Pues primero, reconocer la emoción sin emitir juicios. Segundo, procesarla con sabiduría, dándole el tiempo que requiera. Y tercero, integrarla con amor.
Aseguran que dominar esta estructura es lo único que nos permite danzar bajo la lluvia, en vez de pasarnos la vida huyendo de la tormenta. Lo cual enlaza directamente con la quinta, que es la celosía mental. Y aquí los textos vuelven a hacer un guiño a la historia inicial del Triceratops y la ardilla. Nos invitan a imaginar que las distorsiones cognitivas, esos sesgos inconscientes, prejuicios o el hábito de catastrofizar, son en realidad astillas y grietas en los listones de madera de nuestra propia celosía mental. Recuperando a Tricu asomándose por la celosía mágica. Es que a veces pensamos que nuestra visión del mundo es la realidad absoluta, pero en el fondo solo estamos mirando a través de una celosía mental agrietada por nuestros propios sesgos. Totalmente. Y la solución ahí pasa por la disciplina mental, claro, por saber gestionar la incertidumbre y aceptar que decir «no lo sé» no es un fracaso. Para nada. Es información valiosísima para empezar a reparar la madera. Y bueno, si conectamos esto con el panorama general, llegamos a la sexta estructura, la celosía social, o como lo define el texto, el panal humano. Y hay una frase en esta sección que me pareció devastadora y clarividente a partes iguales. Y sé cuál vas a decir. Afirma rotundamente que nadie puede sanar en absoluto aislamiento. Pretender curarse solo por dentro, mientras ignoras un entorno social tóxico, es textualmente como limpiar obsesivamente el salón de tu casa mientras sigue lloviendo a cántaros por un agujero en el techo. Nos necesitamos mutuamente. Pero ojo, subraya que la salud social no equivale a la uniformidad. No es que todos pensemos igual. Para nada. La verdadera armonía se da en la diversidad profunda, al igual que las distintas frecuencias de luz crean los colores del arco iris, o como el yin y el yang se complementan. Cada persona, con su propia forma hexagonal, es una pieza indispensable de este panal. Y así, finalmente, llegamos a la séptima, el yo esencial. Es la celosía heptacúbica que engloba todas las demás que hemos mencionado. Es el nivel de la conciencia pura, la atención, la intención, la capacidad de decisión, la acción directa, la reflexión posterior y, en última instancia, la trascendencia. Casi nada. Es el umbral perfecto donde el mundo tangible que pisamos y el universo invisible que intuimos llegan a tocarse. Desde luego, analizar todo esto ha sido un viaje alucinante. O sea, hemos pasado de estar sentados en un patio con un anciano, un triceratops, una ardilla y un conejo, a elevar la mirada hacia 14 gigantescos vitrales góticos repletos de matemáticas, soles internos, ángeles psicólogos y abacos mesoamericanos. Una mezcla explosiva. Totalmente. Para finalmente aterrizar de nuevo en el salón de nuestra casa, entendiendo cómo procesamos una simple emoción o un prejuicio. Es que el ser humano es una maravilla geométrica y espiritual. Esa es la genialidad de esta obra, la verdad. Resume una verdad inmensa, y es que la mente humana es una maravilla arquitectónica. Somos un fractal de luz operando en una zona de gracia constante. Tanto los conceptos deslumbrantes de esos 14 majestuosos vitrales de nuestra alma cósmica, como las prácticas y humildes celosías de nuestro cuerpo y mente, pues persiguen un único objetivo. ¿Dejar pasar la luz? Sí. Su función es permitir que atraviese la luz del conocimiento verdadero, filtrar implacablemente la oscuridad de la inercia y el miedo, y ayudarnos a tejer un inmenso panal colaborativo, un tejido donde comprendemos que nuestra individualidad no nos separa del resto, sino que nos hace componentes vitales del todo. O sea, que esto nos otorga un propósito inmediato. Saber todo esto nos rescata fulminantemente de la epidemia moderna del aislamiento. Porque entender nuestras interacciones diarias como la construcción de esa inmensa red hexagonal lo cambia todo. No somos meros espectadores del universo sufriendo un aluvión de datos. Exacto. Somos el universo mismo organizándose, experimentándose y reconstruyendo sus propias estructuras desde adentro. Cada emoción procesada, cada límite de bondad trazado, cada gracias emitido es crucial. Dejamos de ser víctimas de la tormenta para ser arquitectos del refugio. Modifica nuestra responsabilidad de forma radical. Totalmente. Y para cerrar esta exploración de hoy, me gustaría que todo el que nos escuche recupere esa impactante imagen del último vitral gótico, el 14, sobre ese poder estructural del lenguaje. Ya que el texto insiste en que al hablar estamos esculpiendo la matriz de la realidad, quiero dejar una idea sobre la mesa para reflexionar a solas. Si cada palabra que sale de nuestra boca es, verdaderamente, un movimiento de ajedrez viviente que co-crea el universo, ¿qué nueva realidad estamos a punto de diseñar? ¿O destruir? Con la mismísima próxima frase que le digamos a un ser querido el día de hoy.